Amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a esta lección número 8 de nuestro discipulado Un Nuevo Comienzo. Hemos estado grabando algunos videos con el propósito de que aquellos hermanos nuevos de nuestra iglesia puedan reafirmar aquellos conocimientos que están adquiriendo como personas nuevas de nuestra congregación, pero también para aquellos hermanos antiguos de nuestra iglesia, para que se afiancen, se afirmen en aquellas cosas que han profesado tiempo atrás creer con nosotros como iglesia local. El día de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante. En la lección número 8 de nuestro discipulado hablamos de mi testimonio, así se llama, mi testimonio y cómo lo debo compartir. Repito, mi testimonio y cómo lo debo compartir. La base bíblica está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Escuche estas palabras que se encuentran en la santa palabra de Dios, dichas e inspiradas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. Dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Repito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este texto, hermanos, nos habla de que cada cristiano tiene una gran responsabilidad. Cada creyente, como dice el apóstol Pedro, es un escogido de Dios. Ha sido llamado un sacerdote para Dios. Somos parte de esa nación santa, de ese pueblo que gracias a la obra preciosa de Cristo en la cruz y al derramar Él su preciosa sangre, Él ha adquirido un pueblo. Usted y yo, si hemos creído en el Señor Jesucristo, somos parte de ese pueblo por el cual Cristo en la cruz murió. Y tenemos como pueblo de Dios una gran responsabilidad. Por eso, cada cristiano tiene la responsabilidad de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Permítame, voy a dar lectura al contenido de nuestro discipulado. Acá tengo una copia del discipulado que preparamos con el propósito de enseñar estas verdades de la palabra de Dios tanto a los nuevos creyentes como a los hermanos en general de nuestra iglesia. Lo que nuestro Señor Jesús, queridos hermanos y amigos, ha hecho por nosotros y lo que nuestro Señor ha hecho en nosotros es algo que no podemos ocultar, no podemos negar, ni mucho menos olvidarlo. La Biblia nos enseña que el Evangelio, que lo hemos denominado a través de cada una de estas lecciones, el mensaje que transforma toda la existencia humana. El Evangelio, el mensaje que transforma toda la existencia humana. Este mensaje no podemos nosotros ocultarlo. Somos llamados, escuche muy bien, a que otros también conozcan al Salvador. Tenemos ese gran llamado, tenemos esa gran responsabilidad. Recordemos que Dios, para cumplir su plan de salvación, su plan de redención, ha usado medios para que ese plan llegue al corazón de aquellos que Él ha decidido salvar. Y uno de los medios es el testimonio de su pueblo. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que testifique, sea un pueblo de que hable, como dice aquí el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, que seamos un pueblo que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El deseo entonces del Señor es que conozcan otros al Salvador
y que compartamos con esos otros lo que Dios ha hecho en nosotros por misericordia y lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Por eso quiero leer con ustedes una historia bíblica que se encuentra en Marcos. Marcos capítulo 5, especialmente el versículo 18 en adelante. Es la historia que aparece allí relatada del endemoniado, o como lo llamo yo, el ex endemoniado gadareno. Si usted ha leído esta historia, pues usted sabe que era un hombre que estaba, según el relato del evangelista Marcos, en una condición muy triste, en una condición lamentable, en una condición de vida que es el reflejo de la condición de vida que muchos experimentan hoy en día. Al no tener a Cristo como su Salvador, al no ser verdaderamente personas nacidas de nuevo, están en esta triste condición. Dice la Biblia, allí en Marcos 5:18, que luego de que él tuvo un encuentro con Jesucristo, la Biblia dice, al entrar él en la barca, hablando ahí del Señor Jesús, el que estaba endemoniado, el que había estado endemoniado, le rogaba al Señor que le dejase estar con él. ¿Qué había pasado aquí? Si usted lee la historia que se encuentra en Marcos, usted se da cuenta cómo el gran poder de Dios hizo que este hombre endemoniado fuera liberado. Y al momento de experimentar esa experiencia, valga la redundancia, de vivir esa experiencia, mejor dicho, pues el endemoniado tuvo como resultado el deseo de estar con Cristo. Y eso es algo muy importante. Toda persona que ha verdadera y genuinamente experimentado la salvación tiene deseo, anhelo de estar con Cristo. ¿Listo? No solo al lado de Cristo, no, él quiere estar con Cristo. Y luego el texto dice, mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, note, vete a tu casa, los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre entendió que lo que había experimentado en su vida, otros también lo necesitaban, y él comienza a contar su testimonio. Note que este hombre no tenía una preparación profunda en la palabra, no tenía un conocimiento amplio en la palabra, pero había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y ese encuentro transformó su vida, cambió su manera de pensar, cambió su manera de vivir, su manera de comportarse, cambió su manera de conducirse, porque eso es lo que hace el Evangelio cuando viene a la vida de una persona. La transforma, la cambia. Y eso es lo que hace Dios en nosotros, con el propósito de convertirnos en sus testigos. Como aquí vemos, este hombre se convirtió en un testimonio viviente del gran poder de Dios. Pero no se quedó con eso guardado, sino que él lo compartió en esa ciudad de Decápolis. Y el Señor lo mandó a su casa, lo mandó a los suyos. Por eso, en segundo lugar, cada persona que Dios ha dado un nuevo corazón tiene un testimonio que contar. Repito, cada persona que Dios le ha dado un nuevo corazón tiene un testimonio que contar. Cada cristiano verdadero tiene un testimonio personal que contar, en donde Dios es glorificado, escuche, Dios es glorificado y su evangelio ilustrado. Porque cada vida transformada ilustra el poder del evangelio. Cada vida cambiada demuestra el poder grande y sobrenatural y todopoderoso del evangelio en la vida de aquella persona que lo experimenta. Mi testimonio entonces es una marca de la obra de Dios en nosotros y del gran poder de Dios en nosotros. Pablo, si usted recuerda muy bien, fue un perseguidor de la iglesia. Eso lo vemos en los primeros capítulos de Hechos. Hasta el momento que en Hechos capítulo 9, Pablo experimentó un encuentro personal con el Señor Jesucristo.
De nuevo, cada encuentro personal que experimentó el gadareno, que experimentó aquí el apóstol Pablo, le llevó a una transformación de vida y a un deseo de que otros pudiesen conocer de ese precioso y admirable y maravilloso y único y suficiente Salvador del alma, el Señor Jesús, quien es Dios hecho hombre, el Dios verdadero. Bueno, Pablo a través de varios pasajes del libro de los Hechos, como en Hechos capítulo 22, léalo en su casa, Hechos 22, 1 al 16, Hechos 26, 9 al 18, que es el que vamos a leer ahorita. El apóstol narra, cuenta su testimonio y a través de lo que él nos enseña, a través de lo que escribió y dejó para nosotros, aprendemos de cómo debe ser presentado nuestro testimonio, porque nuestro testimonio, de eso se trata la lección, tiene que ser contado, pero tiene que ser contado de una manera tal que Cristo sea exaltado, que su evangelio sea exaltado y nosotros sencillamente seremos instrumentos, meramente instrumentos, para que otros también puedan llegar al conocimiento de la verdad que está en Jesús. Vamos al texto entonces de Hechos capítulo 26. Recuerden, en el libro de los Hechos aparecen también otras porciones donde Pablo cuenta su testimonio. En Hechos 22 también él toma un momento para contar su testimonio. Y usted al analizar esos testimonios allí escritos se da cuenta la manera en que usted puede presentar el suyo propio. Permítame leer lectura al pasaje de Hechos 26, 9. Dice la Biblia en Hechos 26, 9, yo ciertamente, está hablando ahí Pablo, habría creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué está haciendo Pablo? Está narrando su antigua vida antes de conocer a Cristo. Pero note lo que sigue. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, versículo 12, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, dice, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Note, Pablo está narrando su testimonio. Y a través de la narración de su testimonio está llevando ese testimonio a hablar acerca de Jesús. Hermanos, esa es la manera correcta de presentar nuestro testimonio. Pablo, aunque mencionó algunas cosas de su pasado a grandes rasgos, porque seguramente Pablo experimentó muchas otras cosas más, y a través de las epístolas, cuando él en ocasiones habla también de su testimonio, él nos da ciertas pinceladas de lo que fue su vida antes. El punto es que a través de este testimonio, Pablo está queriendo que la gente conozca de quién es Jesús y de lo que Jesús hizo a favor de nosotros los pecadores. Pero levántate, dice aquí Jesús, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, está hablando nuestro Señor acá, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué hace el apóstol Pablo en Hechos 26? Como también en Hechos 22. Él comienza explicando lo que sucedía en su antigua vida, pero el propósito de la presentación de su testimonio es presentarles a Jesús.
Y esto es un principio fundamental para nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender a presentar nuestro testimonio. Nuestro testimonio, al ser presentado, debe contener, escuche esto, más evangelio que experiencias personales. Eso es lo que aprendemos a través del apóstol Pablo. Si usted tiene la oportunidad de ir a 1 Timoteo 1, versos 12 y 13, también Pablo allí cuenta de su experiencia de salvación, pero lo mismo nos remite hacia Jesús. Por tanto, aunque al compartir con otros lo que Dios ha hecho al llamarnos, al salvarnos, podemos mencionar aspectos personales, debemos tener cuidado de que toda la gloria en lo que digamos y en cómo lo digamos se la debe llevar Dios. Y el evangelio tiene que tener claridad allí. Tenemos que saber presentarlo. En tercer lugar, compartir nuestro testimonio es una muestra de que no nos avergonzamos de Dios, no nos avergonzamos de su palabra, ni mucho menos de lo que Él ha hecho en nosotros. Es triste, hermano, pero hay personas que se avergüenzan de lo que Dios ha hecho en ellos, y no hay por qué avergonzarnos. Porque usted se va a avergonzar de llamarse cristiano, porque usted se va a avergonzar de llamarse un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Si otros se vanaglorían en el mundo de cosas perversas, de cosas malas, de cosas impías, de cosas sucias, pues nosotros también debemos sentirnos en este sentido orgullosos, contentos de que Cristo se haya fijado en nosotros por pura gracia. Entonces, como creyentes no debemos avergonzarnos del evangelio, pues esta es la mayor muestra de amor y misericordia de Dios hacia los pecadores indignos. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por tanto, hermanos, no debo avergonzarme del mensaje que transforma toda la existencia humana. No debo avergonzarme de lo que nuestro Señor Jesús ha hecho a nuestro favor. Él decidió venir al mundo como parte de su plan. Vivió una vida perfecta. Murió en la cruz ocupando nuestro lugar. Y todo lo hizo por amor a nuestra alma. Fue sepultado. Y la Biblia dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. 40 días después, según el relato bíblico, ascendió al cielo y sentado a la diestra del Padre está, conforme al testimonio bíblico, y pronto regresará por su pueblo. Por tanto, hermanos, somos llamados nosotros a no avergonzarnos. Marcos, uno de los tantos textos que nos advierte que no debemos por qué avergonzarnos de Cristo. Marcos 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí, estoy leyendo la escritura, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por tanto, nuestro llamado no es avergonzarnos de lo que hemos experimentado. La salvación es la obra más grande que Dios ha hecho en el alma humana. Él, a través de su Espíritu, provoca una transformación. Ahora ya no andamos en vida antigua, sino en vida nueva, y todo lo hemos recibido por gracia. El perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros están seguros en Cristo. Todo cristiano, toda persona verdaderamente salva, tiene un testimonio que contar, porque tiene una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Y esto no es algo por qué ocultar, hermanos. En cuarto lugar, cuando nuestro testimonio es manifestado correctamente, escuche, Dios es glorificado, su evangelio exaltado como el mensaje que transforma toda la existencia humana. Y esto es muy importante, siempre tenga en su mente, voy a presentar mi testimonio, voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mí, pero tengo que tener cuidado de que toda la gloria se la lleve nuestro Salvador.
toda, absolutamente toda, por la obra efectuada en corazones como el suyo y el mío, duros, rebeldes, llenos de maldad, pero Dios quiso salvarnos. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, note, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Nuestro testimonio de cambio de vida es una muestra al mundo, una muestra al diablo del gran poder de Dios. El poder del Evangelio nos lleva a un cambio de corazón que produce un cambio en nuestros pensamientos y un cambio en nuestra conducta. Esto no podemos ocultarlo, no podemos ignorarlo y tenemos el deber de manifestarlo, pero teniendo el cuidado de que toda la gloria, como lo enseñó el apóstol Pablo, sea dada a nuestro Salvador. Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, dice la Biblia, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y escuche, y por el testimonio que tenían. Por tanto, hermano, si usted dice ser cristiano, debe tener un testimonio. Apocalipsis 12:11. Usted, si me dice a mí que ha experimentado la gloriosa salvación de su alma, tiene que contarle a la gente. Tiene que contarle, pero tiene que contarle de una manera correcta, llevando a las personas a lo que Cristo hace, a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo es. Apocalipsis 12:11. La Biblia dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, entiendes aquí, por medio del sacrificio de Jesús, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Nuestro Señor Jesús, por tanto, hermanos, nos ordena que nuestro testimonio sea conocido, sea manifestado, tanto a los de nuestra casa como a los de afuera. No debemos ocultar lo que somos en Cristo y es fundamental guardar con fidelidad nuestro testimonio, asegurando que lo que proclamemos sea coherente con lo que vivamos, porque ahí está el problema. Mucha gente no testifica ni a los suyos ni a los de afuera porque no están viviendo a la luz de la palabra. Y eso es un gran peligro. Puede mirar Lucas 8, 38 y 39. Y por último, nunca debemos, en quinto lugar, guardar silencio. Debemos mostrar, tanto con nuestras palabras como con nuestra conducta, que nosotros pertenecemos a Cristo y que hemos sido llamados sus embajadores en este mundo. Segunda a los Corintios 5, 17. Por tanto, hermano, qué bendición y qué gran privilegio el Señor nos ha permitido a nosotros el que el mundo sepa que le pertenecemos al Mesías, que le pertenecemos a Jesús y que Él vive y que Él dio su vida en la cruz y derramó su sangre para salvar pecadores. Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, la salvación, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a su pueblo el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que nuestro Señor Jesús ha hecho al morir y resucitar por nosotros es sin lugar a dudas un gran milagro. Él nos ha otorgado una vida que jamás tendrá fin, una vida eterna, una vida que recibimos al creer en Él y al arrepentirnos de nuestros pecados. Esta vida es un don, un regalo que también otros necesitan.
Nuestro deber es testificar acerca de quién es Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que ellos también lleguen a recibir esta vida, como lo enseña Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida. Al presentar nuestro testimonio es crucial no dejar nunca de mencionar a Cristo, hablar sobre su sacrificio, hablar sobre su resurrección. Nunca debemos centrarnos solo en nosotros mismos, mucho cuidado. Nunca debemos aprovechar preciosos momentos para hablar más de nosotros que de Cristo. Eso es muy importante. El Señor hace en la vida de aquellos que realmente creen en Él y se arrepienten un cambio extraordinario. Pero ese cambio es gracias al Evangelio. Y el Evangelio es el que tiene que ser anunciado a diestra y a siniestra para que aquel pueblo por el cual Cristo murió sea reunido y le glorifique en aquel día final, cuando todos estemos ante el trono de Dios y podamos decir: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios por su salvación eterna y gloria a Dios por el Evangelio. Primera a los Corintios 13, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, el mensaje que transforma toda la existencia humana, el mensaje que Dios desea que usted experimente, amigo. Si usted está escuchando este video y usted no es salvo, lo invito a que confíe en Cristo. Lo invito a que entregue su vida al Mesías, al único y suficiente Salvador. Que Dios le bendiga y, amado hermano, no se avergüence del Evangelio.